precisamente el motivo. Ya estamos al aire y por lo general los minutos antes se empieza a compartir el programa para generar tráfico. Bien, parece que ya estamos, nada más vamos a confirmar. Sí, ya estamos acá. Muy bien, hola, ya estamos a punto de iniciar el programa de hoy. No se vaya, por favor, quédese con nosotros. Estamos esperando que desde la cabina nos den el pase y podamos empezar este conversatorio hoy con un joven emprendedor, el cual creo que no me cabe la menor duda que nos va a aportar muchísimo a este diálogo y a esta intensidad de conocimiento que esperamos promover. Ya estamos a punto de iniciar. Muy bien. Ya estamos a punto de iniciar. Estamos esperando nada más que nos den el pase desde la cabina e iniciamos. Muy bien. Ya lo tienes ahí en el WhatsApp, Alejandro. Ok, perfecto. Nada más me das un chance, hago la editorial, después yo te introduzco y bueno, empezamos a divertirnos en la conversación. Muy bien, seguimos esperando el pase de cabina. Vamos a ver. Vamos a esperar. Bueno, ¿qué tal amigos? Un placer saludarles. Hoy sábado 14 de noviembre y seguimos con estos sus espacios intensivos en innovación, siempre con elementos críticos, siempre con expertos, trayendo conocimiento práctico de cara a esa realidad que sigue siendo incierta. Vemos 100 metros, a veces 50 metros, 25 metros que hay un cambio y después la vida nos vuelve a tornar y nos dice, no, por aquí no es. Pero no tenemos una bola de cristal. La innovación parte de la incertidumbre. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Lo ve aquí en nuestro Facebook Live. Estamos en el Facebook Live de CRC por su 89.1, también por nuestra plataforma Innovus CRC. Nos puede encontrar. Y bueno, hoy un tema que nos atañe. La economía de los algoritmos y su impacto en la ciberseguridad. Este tema, usted dirá, pero los algoritmos han estado presentes y tiene que ver con la economía. Muchísimo. Desde el 2010, inclusive ya esto se venía hablando y se venía viendo un cambio quizás no tan palpable como hoy, pero ha venido siendo un cambio gradual en los negocios y quizás en la manera en cómo las empresas se relacionan con sus clientes. De ello, vamos a empezar brevemente entendiendo qué es un algoritmo. En matemáticas y en las ciencias de la computación, un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones que se implementan a través de una computadora para brindar una solución. Pero ¿y esto qué nos dice? Bueno, resulta ser que hay una empresa muy afamada en el mundo de nombre Gartner que ha escrito cómo esto viene transformando cada vez más
a los negocios. Los algoritmos dinámicos, por ejemplo, son claves en lo que es la interacción con el cliente. ¿Dónde usted ve esto? Cuando usted se mete a Amazon y usted busca algún artículo que le gusta, probablemente a los días usted recibe algún tipo de correo diciendo Amazon tiene una recomendación. ¿Y eso para qué lo hace Amazon? Lo hace simple y sencillamente para tener a los clientes comprometidos, es decir, mantener ese vínculo. Después Netflix también, cuando usted ve una película, le recomienda otras películas asociadas. Pero acá tenemos que entender que los algoritmos vienen siendo como ese vehículo, de alguna forma, para de alguna manera interactuar de una manera diferente con los clientes. Y con ello viene a transformar lo que es la gestión organizacional, pero inclusive viene a impulsar elementos de innovación, tanto a nivel de proceso, de producto o de modelo de negocio. Quizás un elemento que vamos a conversar en otro programa, pero lo voy a dejar aquí picando en el aire. ¿Cuál es el coeficiente digital de su empresa? Óigame bien, ¿cuál es el coeficiente digital de su empresa? No nos hemos dado cuenta, pero los algoritmos han venido definiendo la forma en cómo el mundo se mueve. Cuánto petróleo se produce, se deja de producir, cómo se distribuye. En inteligencia artificial vemos cómo ha venido evolucionando cada vez más la temática. Siri, por ejemplo, Airbnb, que son negocios basados en plataformas. Y no nos vayamos muy lejos. Usted y yo probablemente en algún momento hemos utilizado o utilicemos a San Google, que nació de una tesis doctoral de Larry Page, por ejemplo, y dijo, bueno, ¿cómo hacemos un esquema de relacionamiento para encontrar información en un mar? Hoy, ineludiblemente, como diría mi colega y amigo Mario Valela, estamos inmersos en datos. El siguiente paso del dato es el algoritmo. ¿Qué hago con ese dato? Y se lo puedo incorporar a una computadora para que solucione un problema. Pero acá es algo importante. En el mundo puramente digital, los agentes actúan de forma independiente, con base en nuestros propios algoritmos. Nosotros tenemos una secuencia lógica de hacer las cosas. Ahora imagínese esa secuencia lógica que una computadora lo empiece a hacer por usted. Siri, por ejemplo, en Apple, trasladada a su dispositivo inteligente, que aquí tiene toda la información. Así las cosas, vemos de suma importancia hablar de la economía de los algoritmos y su impacto en la ciberseguridad. Pero, ok, ya hablamos de algoritmos, ya hablamos de lo que es, y ahora, ¿por qué ciberseguridad? Bueno, por una cuestión muy sencilla. La pandemia ha puesto en riesgo un aumento en los ataques cibernéticos. Les voy a contar un dato que a mí me encanta hablar con datos y hechos en este programa. En el informe global de riesgos del 2019, el Foro Económico Mundial, antes de la pandemia, nunca nadie pensó que esta mano invisible, como lo decía Adam Smith en su momento, viniera a arrodillar a todas las economías del mundo, pero más aún todavía, que nos viniera a motivar, por no decirnos casi como que adrede, a utilizar la tecnología. Y aquí de esto hay piratas informáticos que se aprovechan de esa dependencia que hemos tenido cada vez más del uso tecnológico en diferentes situaciones. Hemos visto cómo se han dado ciberataques en el mundo, cómo se han triplicado. Hay algunas estadísticas que dicen por semana cada vez sigue siendo el aumento y específicamente en industrias muy marcadas. Voy a poner un rápido ejemplo con el tema del COVID-19. Si bien ha tenido toda la atención, pero el COVID-19 de alguna forma u otra ha utilizado inteligencia artificial, parte de una serie de datos que los procesa y con ello puede hacer un pronóstico de diferentes enfermedades derivadas.
Pero más aún todavía, en el tema de las máquinas que aprenden, que este no es el enfoque de hoy, han venido también a poder utilizar esa información sobre las posibles enfermedades y las diferentes patologías para buscar una cura. Y es así como las farmacéuticas en el mundo están trabajando. Pero también, imagínese usted poder tener esa fórmula, esa receta. De ahí que los ciberataques cada vez más se han venido impulsando para poder obtener esos datos, esa información que en el mundo valen millones de millones de millones de euros, ni siquiera de dólares, hablemos de euros. Y aquí para ello, cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de algoritmos, también no podemos dejar de lado que esto tiene que tenerse una conciencia plena de lo que significa para una empresa, de lo que significa para una organización y sus eventuales desarrollos de modelos de negocio. El Foro Económico Mundial, en su apartado de enfoque estratégico de cara al futuro, hace muy claro algunas alusiones de diferentes ramificaciones en el tema de la ciberseguridad. Hablamos de cibercrimen, la resiliencia y los riesgos sistemáticos, las guerras cibernéticas, la seguridad de las cosas, la ciberprivacidad, la protección de la infraestructura y las nuevas normas de colaboración y con ello las tecnologías que se ven inmersas, pero cada vez más, ¿quién resguarda esa información? ¿Cómo la resguardamos? Aquí es donde entra la inteligencia artificial en el escenario y en la palestra. A quien tengo hoy, y me da el agrado de invitarle, y al quien desde este momento será su casa, esperamos que no sea la primera vez que acepte nuestra invitación, donde usted lo ve, si lo viera aquí al frente mío en la cámara, veo un joven, pero yo lo que veo en su currículum y en su trayectoria, veo en una de las personas que quizás en algún futuro muy cercano va a estar en el ojo de todos nosotros. Y para mí es un gusto y un placer presentar a alguien que demuestra que de la juventud se puede dar un paso al frente y marcar un antes y un después en la historia. Y es un claro ejemplo de cómo ha venido desarrollando tecnología, se ha venido preparando para brindar soluciones a nuestra nación. Estoy hablando del señor Alejandro Zamora Esquivel, a quien primero voy a leer su currícula. Actualmente dirige una empresa, es CEO de una empresa, director general de operaciones de Neural Coders. Cuando vemos Neural Coders, vemos un grupo de jóvenes también, pero no solamente jóvenes radicados en nuestra nación, sino en otras latitudes. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo los negocios basados en plataforma permiten expandir este concepto local, actúa local, para poder expandirte globalmente, e interviene con una serie de agentes en otras latitudes y hace que las cosas sucedan. Vimos que tiene algunos colaboradores desde Honduras trabajando con él y eso es algo que nos motiva y algo valedero de rescatar. Tiene programas, ha cursado un programa especializado en ciberseguridad en la Universidad de Maryland, una de las más prestigiosas en Estados Unidos. Tiene un bachillerato en ciencias actuariales de la Universidad de Costa Rica, pero sobre todo tiene un bachillerato de ingeniería en ciencia de datos en Leeds University. Algunas certificaciones importantes: Applied Cryptography, Universidad de Colorado; Financial Forecasting, proyecciones financieras, en el DataCamp 2020. También en el DataCamp 2019 incursionó en el campo biomédico para el análisis de las imágenes y tiene una certificación reciente. Pero más allá de eso, aquí me orgullece traer a un joven que ha participado en proyectos de la NASA. Y esto demuestra que en Costa Rica, como lo hemos venido mencionando en su programa Innovus CRC, es una incubadora
y aceleradora de conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino de intensidad de conocimiento, ese conocimiento que es frugal, que es eficiente y que puede impactar al bien común. Y para ello, este joven, el señor Zamora, es un claro ejemplo, pero he hablado yo. Vamos a dejarlo hablar. Alejandro, bienvenido a este su programa Innovus CRC. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Primero que nada, Jack, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, para mí es un honor estar en tu programa. Realmente, y más que eso, poder venir a hablar, ¿verdad?, de temas tan importantes en la actualidad, tan poco llevaderos, hablando en conceptos digitales, como es la ciberseguridad, la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿verdad?, las aplicaciones de estos. Espero que la conversación fluya y podamos abarcar todos esos puntos que queremos abarcar y más que eso, concientizar un poco más a todos los escuchas y la gente que también nos ve en Facebook con respecto a los conceptos de ciberseguridad y los peligros que transponen realmente para las empresas hoy en día. Gracias, Alejandro. Y efectivamente, ese es uno de los puntos a los cuales llegaremos en su momento. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, quizás mucha gente no haya tenido tanta previsión o lo tome tan en serio como debería hasta que le pase alguna situación o como decimos algún chispazo, ¿verdad? Que sea, le hayan un fraude bancario, que le puedan sustraer los datos, que puedan transferir de una cuenta u otra o lo puedan defraudar financieramente. Pero si vemos, hemos observado algunas cosas y algunas tendencias en el mundo. Por lo general, para accesar a nuestras cuentas, ya sea bancarias, correos electrónicos, información en la nube, tenemos que utilizar un PIN, un passcode, ¿verdad? Una clave. Pero ahora se viene diciendo que la huella de la voz es una de las más certeras en el mundo. Y se viene estudiando cómo, a partir de investigaciones científicas, que esa es poco difícil de replicar. Pero antes de llegar ahí, Alejandro, quisiera que nos pusieras en contexto de la importancia cultural de entender la ciberseguridad. Hablemos de ciberseguridad y su impacto en el desarrollo y la gestión de los modelos de negocio, por favor, a nivel empresarial. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo no, doctor Torres? Bueno, una de los datos más interesantes que se registraron y en lo que llevamos del año es que a julio del 2020, Costa Rica recibió más de 52 millones de ciberataques. Nos estamos volviendo un foco de ataques. Centroamérica se está volviendo un foco de ataques. Ayer, hablando con un especialista en ciberseguridad, nos contaba que Nicaragua, por ejemplo, es el país que más registra conexiones de otros lados del mundo, del Medio Oriente, de Europa, lugares de concentración de cibercriminales y organizaciones criminales, porque hay que tener en cuenta que generalmente los grupos cibercriminales que se dedican a hacer todo tipo de ataques, desde ransomware, que ahorita vamos a ver qué es un ransomware, hasta, por ejemplo, propagación de noticias falsas, o inclusive ataques más llevaderos, como atacar cuentas de Instagram, se ejecutan desde una organización, tal vez en Rusia, en Países Bajos, pero no es el típico concepto que tenemos de las películas en un edificio abandonado. No, no, son organizaciones reales, edificios con gente ejecutiva que lleva a cabo una función y actividades criminales desde otros países. Y este especialista nos contaba que Nicaragua es el país en Latinoamérica que más registra conexiones de otros países. ¿Por qué? Porque su arquitectura de seguridad es muy vaga y estamos a la par de ellos. Entonces, conveccionándolo con el dato de que hasta el julio del 2020 recibíamos 52 millones de ataques, estamos hablando de que la ciberseguridad ya no es un concepto que podemos o no entender, es que ya debemos entenderlo. Y más si estamos en una actividad económica como una empresa. Es muy peligroso porque el costo de un ciberataque a veces ni siquiera se cuenta en millones, se cuentan datos perdidos que no se recuperan. Ahora, en estos datos perdidos y en este efecto, hay un escritor que dice que los datos son el maná de oro de cualquier organización, ¿verdad? Usted como experto y científico de datos, a veces las empresas se reniegan a utilizarlos para la toma de decisiones y para poder evolucionar hacia un modelo de portafolio de productos y servicios. Lo digo porque hemos visto cómo por ese temor o desconocimiento
quizás en cuanto a habilidades y destrezas se refiere, no podemos proyectar algunas oportunidades que en el camino estamos viendo. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, bueno, simple y sencillamente, hablemos de los negocios basados en plataforma. Airbnb, Amazon, más que un negocio, hay un valor que existe intrínsecamente cuando se hace la transacción y es la confianza. Porque, por ejemplo, si usted fuera un vendedor y yo un comprador y yo quiero comprarle algo, tengo que confiar en la calidad de lo que usted me puede dar y para eso se desarrolla un algoritmo que incluye una serie de calificaciones que le dan a ese proveedor, en este caso su persona, pero de gente que tampoco yo conozco. Y sobre eso yo me baso para decidir si hago o no la compra. Y se escapa de lo que hemos visto tradicionalmente. Si bien alguien me puede decir ahorita, pero es que eso ya lo hacemos. Sí, lo podemos hacer quizás en algún grado de intensidad, pero ahora lo hemos tenido que hacer en un grado mayor y superior. Y de ahí de ello hay transacciones, de ahí de ello vemos que cualquiera en redes abiertas puede utilizar su IP, su dirección IP, y sobre eso ya perfectamente puede penetrar a su sistema o a su red y simple y sencillamente sacar los datos. Ante esto, ¿qué observancia desde el punto de vista, hablemos como nación, en su momento el anterior ministro de Ciencia y Tecnología, el señor Luis Adrián Salazar, a quien le enviamos un cordial saludo, estuvo propulsando que Costa Rica se convirtiera en un hub de ciberseguridad, es decir, que se especializara y se diferenciara en servicios de valor agregado para las organizaciones en temas de ciberseguridad. Conocemos que la actual ministra, la doctora Paola Vega, y el señor viceministro, el doctor Federico Torres, están en esa misma línea también. Alejandro, puntualmente, ¿Costa Rica tiene las características, las capacidades y sobre todo el potencial para ser un hub en ciberseguridad? Las tiene totalmente, Jack, totalmente. O sea, sin excepción. Costa Rica se puede convertir, por ejemplo, si usted me pregunta cuál es la capital de la ciberseguridad hoy en día, no es Estados Unidos, no es China, ni siquiera es Japón, que tiene una intensidad tecnológica grandísima. Es Israel. ¿Qué tiene Israel para ser la capital de la ciberseguridad? Tiene planificación, porque la ciberseguridad es un concepto muy ligado a la planificación. Concepto que Costa Rica no le anda tan lejos. De hecho, Jack, si vemos diversos testings que les hacen a las naciones para ver cómo están ubicadas en un ranking de ciberseguridad, Costa Rica no está tan mal. Costa Rica se ubica en generalmente había leído yo uno de los estudios, no tengo el dato preciso, pero estamos en el top 70 de una de los tops. En otra sí aparecemos un poco mal. Haciendo un estudio y observando un poco más estas publicaciones que hicieron algunas empresas que se dedican a la ciberseguridad, notamos que Costa Rica está bien en educación, está bien en plataformas, está bien en que el Ministerio de Tecnología tiene un departamento específico para la ciberseguridad, pero andamos mal en conceptos como la legalidad, los asuntos judiciales. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, causar una pena a un ciberdelito? Eso estamos mal, nos falta muchísimo camino. Pero si logramos ajustar los conceptos de no renovar la ley ni cambiarla, Jack, se trata de poder hacer entender a todos los funcionarios judiciales cómo evaluar un delito cibernético. Porque sí tenemos, bueno, además de que tenemos un manual muy bien hecho por Roberto Lemaitre, no sé si lo conoce, recientemente ganó el premio Mérito del Informático, Correcto. el área de mención honorífica, y es eso, ¿verdad? Este campo de la legalidad del asunto tiene que efectuarse más porque en eso calificamos muy mal. Ya tomando eso en cuenta del tema de la legalidad, de que si yo cometo un delito me van a penar en una Estamos corte. hablando de los aspectos regulatorios, de los aspectos de la ley, que exista una ley que penalice los ataques en ciberseguridad. Bueno, eso es un gran aporte el que estamos brindando el día de hoy. Eso me parece fantástico. Exactamente, porque en el código no hay una estructuración legítima, directa, que diga, por ejemplo, un ataque de denegación de servicios. Que, es que me atacaron mi empresa y mis servidores se cayeron, pero eso no tiene ninguna función en el código, no podemos penarlo, podemos poner, pues posiblemente lo penan por otro asunto o se hace algo que pueda ser penado porque ya se ha visto, pero así como que digamos,
¿Lo vamos a penar por un ataque de negación de servicios? Todavía no. El código necesita ser alimentado. Y una vez teniendo un código alimentado, un código penal referente al tema de la ciberseguridad y ciberdelitos, podemos ya ahondar en conceptos más tecnológicos, y es cómo reestructuramos las capacidades de las entidades públicas, que ese es otro concepto, Jack, es que las entidades públicas no tienen el mejor índice de ciberseguridad. Y le voy a dar le voy a contar algo del por qué Costa Rica puede figurar como el centro, no solamente de nuestra región, del mundo. La central de IBM, de una de las centrales de IBM más grandes en ciberseguridad está acá. Eso es un plus, o sea, ya empezamos caminando, no tenemos que gatear. Esos aspectos, creo yo, Jack, que nos hacen y nos permiten tener todo ese potencial para poder tomar cartas en el asunto y decir, convirtámonos en una potencia de la ciberseguridad. Y ya se imaginará usted la inversión que tiene esto a futuro en el ámbito laboral y económico. Ahora bien, esta es una pregunta que he estado esperando hacérsela a un profesional de su calibre. ¿Cuánto vale un dato personal? Excelente pregunta. Véalo de esta forma. Me gustaría conceptualizarlo. ¿Ha escuchado usted el concepto freemium? Claro, Que es gratis, pero estoy obteniendo, bueno, eso es claro. Amazon, Que es eso es una de las estrategias que se basa en las plataformas, que puede ser el servicio como un software, basado en un software, ¿verdad? O también basado en un algoritmo también, que casualmente eso es lo que nos convoca el día de hoy. exactamente. Entonces, ¿cuánto vale un dato? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuánto vale un dato para una empresa que vende chicharrones? Pues tal vez no tenga el máximo valor, pero ¿cuánto valen los datos personales que tienen Facebook, nuestros? Ellos saben, ya no quiero tener hipérboles, pero sí está bien sabido que el impacto que tiene Facebook sobre nuestras decisiones y las decisiones que tomamos día a día tiene magnitudes grandes, ¿verdad? Porque ellos saben cuántos tiempos nos quedamos en las publicaciones, qué buscamos, qué no buscamos. Y vámonos también, por ejemplo, a Netflix, el algoritmo de inteligencia artificial que tiene Netflix, que nos gusta, qué no nos gusta. Y ahora, vámonos un poco más al ámbito real. Google. Google sabe lo que queremos buscar, sí, sabe nuestros gustos, sabe que no nos gusta, como antes usted usaba el concepto que me encanta, San Google. Yo no sé algo, quiero encontrar algo, lo busco en Google. Listo. Busqué algo en Google, media hora después me aparece en Facebook la publicación. Hay una transferencia directa de datos. Eso es lo que hoy conocemos como el freemium. Yo utilizo Facebook, pero es que en realidad Facebook no es el producto somos nosotros, que somos los usuarios. A nosotros nos venden como usuarios para pagar publicidad. Y entonces el dato para esas empresas es sumamente importante. Y escuchaba yo una frase que decía, el nuevo petróleo son los datos, ¿verdad? No hay forma de que los datos no se vayan a convertir en el insumo más importante de las empresas. Que siempre han estado presentes desde la realidad del ser humano. Lo que pasa es que no habíamos desarrollado las técnicas ni las destrezas para poder utilizarlos en pro del desarrollo. Y aquí puede uno hablar inclusive de la ética del uso de los datos y de la ética del uso de los algoritmos también. Y usted que es experto en el tema de las máquinas que aprenden, esa es una de las grandes preocupaciones que se visualizan en el corto, mediano y largo plazo, en el sentido de que la propia máquina tiene una habilidad de aprender 3 veces contra uno, ¿verdad? De lo que se llama el niño ocupado. En inglés se le conoce como el busy child, ¿verdad? Precisamente por eso, porque está constantemente aprendiendo de patrones de información que nosotros le podamos brindar y sobre ella pueda desarrollar soluciones impensables. Pero aquí quiero retomar el tema del dato personal. Esto por cuanto también cuánto vale una idea de negocio o cuánto vale el conocimiento. El conocimiento, si nos vamos un poco atrás y bien como lo manifestaba uno de los grandes pensadores del siglo XIX, Ikuro no Naka, decía que la gestión del conocimiento primeramente parte de un dato. Después que usted lo analiza, tiene información y cuando lo ejecuta tiene conocimiento. La variable que viene a intervenir en este momento se llama tecnología. Vemos cómo nuestro país enfoca y empieza a utilizar unas orientaciones muy claras. Para eso se tiene la estrategia de transformación digital para el bicentenario, se tiene la estrategia de agroindustria también, la 4.0, y aquí donde vamos a tener cosas conectadas a una supernova,
a una cloud, ¿verdad? Cloud computing, a una nube, una nube depositaria de información, pero bien, usted lo decía, la única ley que existe es la Ley de Datos de Protección al Consumidor, que son mis datos, nadie los puede utilizar sin que yo dé una autorización, un convenio entre las partes, ¿verdad? Pero no hablamos nada de regulaciones informáticas, de leyes en temas de ciberataques. Acá, ¿cuál es su perspectiva en el muy corto plazo, en donde hemos visto que las organizaciones han tenido que reinventar su dinámica de negocio al uso de la tecnología? Vemos claramente cómo ahora desde el WhatsApp se hace una orden. Vemos claramente cómo desde el Facebook se puede hacer una orden. Por ejemplo, un chatbot, que un chatbot también procesa datos y procesa información. Pero ¿quién me dice a mí o quién me garantiza que esa fuente no sea alguien que esté absorbiendo quién es Jack Torres, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y después puedan utilizarlo de alguna forma, pensémoslo mal, para perjudicarme, pero también pensémoslo bien, para favorecerme? Si estamos bien, pues es genial, pero también en lo contrario, pues prácticamente conocen mi vida completa. ¿Qué pasa con esa información? ¿Quién nos protege, Alejandro, de estas cosas? ¿O cómo podemos protegernos? Por eso quisiera que nos extendiéramos bastante en la combinación de la inteligencia artificial con el tema de la ciberseguridad, porque la inteligencia artificial está conformada por un algoritmo, pero el algoritmo tampoco me garantiza que me vaya a proteger o no del uso adecuado de mis datos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Bueno, Jack, en realidad, muy buena la frase, de hecho la apunté ahí, la del escritor y pensador del siglo XIX, excelente. Creo que se la voy a compartir a todos los compañeros científicos de datos. Y ahora sí, adentrándonos en el concepto de quién cuida mis datos, va a parecer un poco extraño, pero yo me atrevería a decir que el paso que dio la Unión Europea con la GDPR, la Ley de Protección de Datos Europeos, Okay. nos regula a todos, independientemente. Estados Unidos, no me gustaría explicar toda la historia porque se puede volver tornar un poco aburrido, pero Estados Unidos, al ver que la GDPR regulaba todos los servicios y todas las páginas que extraían datos, y aquí entra un concepto muy importante. Cuando nosotros entramos a una página web, nosotros vamos dejando un rastro, que fue el que antes se le dijo, la IP. La IP es nuestro número de cédula en el Internet. Es todo sobre nosotros, pero en Internet. Y esta IP es un identificador. Y esto en ética de análisis de datos es muy importante. Por ejemplo, hablemos a nivel de Costa Rica, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos hace un sondeo, por ejemplo, en una ciudad de San José. El primer concepto que se debe tener claro es, ¿se obtiene identificador o no? O sea, ¿obtenemos nombres y número de cédula o no? Si se obtiene nombres y número de cédula, usted tiene que firmar. Se lo tienen que poner a firmar si le preguntan algo con su nombre. En caso de que la encuesta o el sondeo no ocupe en ningún momento identificador, pues no se le pide cédula, ¿verdad? ¿Para qué? Solamente queremos saber su opinión. Esto pasa en Internet. Solamente que en Internet no nos van a preguntar si queremos ser parte de la encuesta o ser parte del sondeo. En Internet entramos a la página y es aquí donde sale el concepto de cookie. Las páginas web que aceptan la recolección de cookies es que nos van a estar viendo lo que hacemos mediante el rastro que dejamos en su página web, o sea, mediante la IP que nosotros dejamos registrada. ¿Qué información tiene la IP, doctor Torres? Bueno, la IP tiene nuestra ubicación, tiene nuestro radio, quién nos provee el Internet, y a partir de ahí ya, por ejemplo, se pueden saber muchísimas cosas. Por ejemplo, qué páginas visito más, si nuestro proveedor de Internet vende nuestros datos, que es el comercio de datos, es una realidad, puede vender esos datos ya sea a Netflix, a Facebook, lo que sea. Y es aquí donde la transferencia de nuestros datos recorre todo un canal de transferencias junto con otros datos de otras personas y llega a ser utilizado. Aquí quiero detenerme en esto que usted está diciendo, llega a ser utilizado. ¿Por qué no hemos visto hoy en día esa evolución de ser utilizados para desarrollar nuevos portafolios de productos y servicios en el campo de la innovación? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta con base a su experiencia para establecer ese vínculo y ese puente que vemos que está dinamizado?
¿verdad? Porque hay un tabú con respecto al uso de los datos, pero también la ITU, a nivel internacional, que es este foro que regula todo el tema de las telecomunicaciones y también uno de los más referentes en el tema del uso de la información, habla que yo puedo utilizar datos agregados y puedo anonimizarlos. Y sobre esa anonimización yo puedo tomar decisiones empresariales. Pero ¿por qué las empresas, sabiendo que viven en un mar de datos, en su experiencia, por qué no trascienden y los utilizan para la toma de decisiones del campo de una transformación empresarial? ¿Qué nos está haciendo falta? La respuesta es que las empresas tienen datos, pero no saben qué datos tienen, no saben cómo los pueden usar. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, no sé, una clínica. Una clínica puede rejuntar datos, puede hacer una recolección de datos, todo el sistema de transferencias, ya sea desde una epicrisis hasta una solicitud de atención, todo eso es un producto en bruto que puede ser explotado desde, por ejemplo, para mejorar la atención del paciente mediante metodologías, que créame ya que esas metodologías existen y esas metodologías las aplican en Europa, se lo aseguro. Pero Eso, porque acá en Costa Rica no, por ejemplo. ¿Será un tema cultural? ¿Será un tema de desconocimiento? Lo vemos muy marcado en las fintech, en las empresas relacionadas al tema financiero. Vemos cómo sí ha habido una evolución importante. Usted hablaba ahora sobre el uso de la información adecuada o no. Yo me imagino que para una empresa de seguros como el INS o sus competidores, que alguno va a estar escuchando este programa o lo va a escuchar, le sería atractivo desarrollar un producto que sea un servicio o un seguro contra ciberataques o cibercrímenes, por ejemplo, o que me puedan hackear la infraestructura y que de un pronto a otro de mis servidores, donde quiera que los tenga, se roben la información. Pero por eso precisamente preguntaba, ¿cuánto vale un dato? ¿Cuánto vale la información empresarial? En algún momento lo hemos compartido en algunos foros y hemos dicho, bueno, eso vale todo y nada, dependiendo. Si usted logra implementarlo en el negocio, obtiene, y esto nos lo dijo un gran amigo, lo cual es muy cierto. Pero ya en la infraestructura y en la arquitectura empresarial, los datos de la gestión y de la propia dinámica, imagínese tenerlo un competidor muy cercano y que tenga una participación relativa casi similar a la mía y quiera destronarme del podio, por así decirlo, y nos quiera mantener al piso y nos quiera dar un knockout completo, simple y sencillamente con temas, si no está protegido nuestra infraestructura, y nos puede vapulear. Pero hablamos de ciberseguridad como que si fuera esto también una moda, ¿verdad? Lo que queremos hoy, con su participación, que nos ha parecido muy atinada, es impulsar esa concientización, ese apetito por el tema digital, porque no todas las empresas tienen ese apetito por el tema digital, y cómo ese apetito al riesgo digital también me involucra dentro de mi planificación, estructurar toda una plataforma o un esquema que me prevenga en temas de ciberataques, por ejemplo. ¿Qué nos dices al respecto? claro que sí, doctor Torres, la realidad que hemos vivido dentro de nuestro proyecto, de nuestra empresa, Neural Coders, es que hemos visto desde gente que llora por los datos que pierde, hasta gente que se asusta porque le den un perseguimiento posterior al ataque. Hay que tener en cuenta algo, y es que una vez nos atacan, si nos atacan es porque fuimos un foco ya. Y si nos vieron que tuvimos deficiencias de seguridad, nos podemos convertir otra vez en un foco para que nos ataquen y nos ataquen varias veces. Una vez una empresa atraviesa un ciberataque, no es que me instalaron un ransomware, que un ransomware es un malware, un virus informático, llamémosle de esa forma para el contexto coloquial, que encripta toda mi información, ¿verdad? Y me, Encripta, aquí hagámoslo como que si esto fuera la clase de la niña Pochita, ¿verdad? Para que todos lo entendamos. Encriptar es que me lo ponen en una caja y nadie lo puede abrir a excepción de esa persona que lo agarró. ¿Es correcto? exactamente, sí. Me Muy le bien. cambia todos los valores y me le pone todo. Perdí la información, no la puedo ver. Ok. Y a cambio, me pide lo que se le conoce, digamos la analogía de que está dentro de una caja, me pide una llave para que yo la pueda abrir y saque mi información. Así funciona un ransomware a medidas y escalas resumidas. Y el pago que hay que hacer por sacar mi información son elevados. Y de hecho, generalmente
se transan en criptomonedas, que las criptomonedas siguen el ámbito de la criptografía, pero son monedas digitales, ¿verdad? Pero aquí viene algo que ha venido a contrastar eso. Y seguro usted va a converger conmigo, la tecnología de bloques, que es la famosa blockchain, que es la que nos asegura, por ejemplo, el poder manejar contratos seguros entre personas e inclusive encriptarlos para que solamente usted o yo que hacemos una transacción podamos verlos. Y aquí viene un negocio sobre otro negocio, porque los intermediarios ya no existen, ya se acabaron, o sea, ya no puede haber ninguna intermediación. Pero eso podremos dejarlo para el final, pero sigamos con el ejemplo que vas muy bien, por favor. Me gusta el ejemplo. Ok, entonces, cuando me piden a mí sacar esa información y que yo tengo que pagar en una criptomoneda, de la empresa, lo recomendable, y ya que eso es importante, ojalá no vaya a pasar, pero si alguien nos está escuchando y el día de mañana trabaja en una empresa y recibe y le encripta la información, lo correcto no es hacer el pago, no se debe pagar, nunca se debe entrar ni siquiera en un contacto con el cibercriminal. Y lo correcto es acudir a una empresa que te ayude y si tenés profesionales en ciberseguridad, pues que ellos actúen con base en eso. Un dato Por, importante, perdona que te interrumpa. Hoy la criptomoneda amanece, cada criptomoneda en dólares casi a un valor de $15,000 cada criptomoneda. Una criptomoneda para que nuestros radioescuchas y las personas que nos ven y nos verán andan en el orden de 15,000 a $20,000. exactamente, que donde la criptomoneda más famosa es el Bitcoin, ¿verdad? Ujú, ujú. Y, ahorita que se tocaba el tema de bloques, Jack, tal vez súper rápido, es el tema y el concepto de nos va a dar un montón, nos va a dar toda una familia de beneficios, pero no sé si usted lo iba a mencionar cuando me decía que un negocio sobre otro, es que además de que elimina los intermediarios, no sabemos quién transacciona, ¿verdad? Se pierde el rastro, no hay un rastro detrás de las transacciones. Ya se imaginarán los radioescuchas y todos los escuchas y usted que esto va a permitir una transaccionabilidad gigantesca en todo lo que sean actividades criminales e ilegales. Ujú, ujú. Que ahí van a ver por eso negocio sobre negocio a partir del volumen de las transacciones. Ahora bien, en nuestro país estamos hablando sobre los procesos de transformación digital. Transformación digital, las cosas, darle vida a las cosas generan datos. Muchas empresas han entendido que la transformación digital es simple y sencillamente meterle más tecnología a la organización, lo cual no es correcto. Hay otro concepto detrás de esto, ¿verdad? Pero en la experiencia suya, en el campo de la inteligencia artificial, ¿qué desarrollos se han venido dando a manera organizacional que han permitido generar ventajas competitivas? Porque conocemos de algunos ejemplos, pero nos gustaría que usted como experto los pueda exponer ampliamente, por favor. Bueno, hay un concepto que me encantó, que lo mencionaste al principio del programa y que no sé si ya lo dices o lo vas a dar ese programa, coeficiente digital. Sí, lo vamos a dar. Supongo que ya me lo tengo Puedes, que ver. puedes adelantarlo si quieres un poquito. Vamos a hablar Ok, de eso. supongo, si estoy en lo correcto, es dónde está mi empresa digitalmente. Así es. Eso es fundamental para la transformación digital. Así que ese programa, yo creo que todo empresario, emprendedor se lo tiene que ver, porque antes de hacer una integración de transformación digital, antes de yo transformarme, tengo que decir, ¿en dónde soy yo? ¿Verdad? Tengo redes sociales, ¿qué tan digital es mi negocio? Y recuerden algo, entre más digital, más ciberseguridad tiene que haber, ¿verdad? Si mi negocio es una fintech, que una fintech es todo lo que tenga que ver con finanzas con base tecnológica, o inclusive una insurtech, que es con base en seguros, antes mencionaba el tema de seguros, eso es una insurtech, o simplemente es un e-commerce, yo debo de tener y adoptar mucha ciberseguridad, y más cuando tengo datos de clientes. Ahora, en el tema de seguros, que es uno de los negocios en el cual el Foro Económico Mundial ha hecho muchos estudios y ha venido manifestando que tienen que reinventarse y prácticamente tener una bolita de cristal los analistas de comportamiento humano, porque al final, si vemos, la economía se mueve a partir de las decisiones que toman las personas y las empresas. Y sobre ello hay una gradiente que se llama tecnología. Ahí viene un impacto directo sobre cómo ver algunas eventuales líneas de negocio para estas organizaciones, entiéndase seguros. Así las cosas, desde su experiencia, ¿en el mundo existe hoy día algún seguro que pueda
no sé, alguna empresa adquirir sobre los cibercrímenes, la seguridad de las cosas, la protección de infraestructura? ¿Existe un concepto así en el tema de seguros hoy en día? Sí, pero es muy limitado. Es qué vamos a asegurar, ¿verdad? Es como cuando uno asegura el carro o asegura la casa y el de seguro le dice, no lo vaya a chocar, ¿verdad? No es que lo vaya a volcar o no es que le vas a prender fuego a la casa. En la ciberseguridad, esto pierde mucho más el rastro sobre un crimen intencional, ¿verdad? Sobre yo quemo mi casa para cobrar el seguro. En ciberseguridad y en temas digitales, eso todavía pierde más el rastro, porque imagínense que sobre cuánto lo vamos a asegurar. Sin embargo, en países avanzados como Japón, Estados Unidos, y hablemos de empresas específicamente que ofrecen servicios de la cloud, de cloud computing, de la Ujú, nube, ujú. sí te ofrecen digamos, un tipo de seguro de mantenemos su información, vamos a mantener todos los backups posibles, pero si algo pasa o recibimos un ciberataque y nos caemos, nosotros nos hacemos cargos y responsables de la información que perdamos. En esa línea que estás contextualizando, y creo que aquí lo podemos poner con un ejemplo muy claro. Todos usamos en algún momento Google o Hotmail y adquirimos el servicio de el Drive o el Google Drive, por ejemplo. Al ser servicios freemium, esas empresas debieran hacerse responsable por mi información, sí o no, porque si yo lo comparo contra otras de las cuales yo sí les pago, ¿verdad? Eh, Al no haber un pago o si un pago, en su opinión personal, esta empresa deberá hacerse responsable por mis datos sin mediar algún tipo de pago o de canje económico. Te lo devuelvo con una pregunta para poder responderte. ¿Ante qué tipo de ciberataque? ¿Ante un ciberataque hacia mi persona y que yo pierda el acceso a los sistemas de la nube o un ataque directamente a donde se están guardando los datos? O sea, por ejemplo, a Google. No, por ejemplo, hemos visto cómo si se cae una plataforma eh, y si hay un ataque a alguna plataforma, ahí si hay 1 millón de usuarios, el millón de usuarios se van a ver afectados. En un día de esto se cae YouTube, YouTube se cae todos los 7 millones de personas que están ahí metidos pierden el acceso a la información por unos cuantos segundos, unos cuantos minutos. Pero partiendo del tema, porque estamos hablando de contenido, por eso preguntaba, ¿cuánto vale un dato? ¿Cuánto vale la información? Si yo no le estoy pagando a Google ni le estoy pagando a Hotmail y adquiero el servicio de colocación en la nube y yo después no la puedo utilizar, y disculpe que hable de yo, estimado oyente y que nos ve, pero es para ponerme un ejemplo claro, ¿cuánto esa empresa es responsable de la información o puede decirme simple y sencillamente, no, no es responsabilidad de nosotros? Esa respuesta, yo creo que depende del servicio del cual estemos hablando. Si estamos hablando de Google, vamos a tener que irnos y leer toda la lista de la ley de De privacidad. términos, sí, Ajá, exactamente. Y ver específicamente qué pasa si ellos son vulnerados. que por lo general no la leemos. Que por lo general, y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Es algo que tenemos que leer. Eh, Partiendo de ese punto, yo diría que lo más conveniente, si vamos a hacer uso de una nube freemium para Ajá. guardar nuestras fotos, para guardar contenido que no es riguroso, que no es sensible, lo más correcto es, por lo menos, diría yo, tener buena seguridad en nuestros sistemas y guardarlo en una nube conocida, en una nube de confianza, ya sea Google, ya sea Amazon Web Service, ya sea Microsoft. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la infraestructura gigante que tienen esas empresas. No vayamos a confiar en una nube que recién salió y eso. Por supuesto que le podemos dar la oportunidad, pero no para guardar datos tan sensibles, porque el tema, si es hackeado o no, tiene que ver con la infraestructura de ciberseguridad que tenga la empresa. Y por ejemplo, hay un video en YouTube muy bueno que muestra la seguridad de los servidores de Google. Si es exagerada, o sea, usted entra y tiene que dejar todos sus datos personales, tiene que mostrarse, lo requisan, pasa un montón de sistemas, la gente que trabaja ahí solamente entra y sale cuando trabaja. O sea, los estándares son altísimos. Eso nos permite pensar que nuestra data en un servicio freemium se encuentra al menos segura.
Ahora, con respecto a los servicios freemium, doctor Torres, me gustaría mencionar por lo menos el uso de los correos, que es algo muy habitual escuchar que funcionarios públicos usan o hacen uso de los correos electrónicos como Gmail o hacen uso, mandan información muy sensible a través de los correos como Gmail, Outlook, entre otros. En este caso, lo más correcto es usar un correo encriptado. El único servicio que me gustaría mencionar, que es muy famoso, de hecho fue creado en el CERN, donde está el Gran Colisionador de Hadrones, muy científicos, fue hecho para comunicarse entre científicos y que la información fuese 100% cifrada, o sea, 100% segura, que si alguien la intercepta, no la puede ver, se llama ProtonMail. Eso verlo por lo menos, y eso es otro paso a lo que hablábamos antes, doctor Torres, de que el país tiene que avanzar en conjunto, los funcionarios públicos, las empresas privadas, tienen que adoptar prácticas primero. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser ciberseguro es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es la forma en la que nos sacan información sin tener que atacarnos. Como que yo te pregunte, doctor Torres, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué perrito? ¿Tenés perros? ¿Cómo se llama? ¿Tenés hijos? Y a partir de ahí yo me voy a, intento con tu correo entrar mediante un ataque de fuerza bruta, que es probar millones de contraseñas en segundos. Y créame que hay aplicaciones que lo permiten y ya te quebré el correo y ya entré a tu correo electrónico, ¿verdad? Y ya eso representa una amenaza enorme para vos, para tu empresa, para las instituciones públicas en las que trabajas. Entonces, además de eso, viene el otro factor en el cual al menos nosotros desde Neural, doctor Torres, hemos visto una gran cantidad de emprendedores y empresas que pierden sus credenciales de Instagram, de los correos, y es mediante el phishing. El phishing es un tipo de ciberataque que se basa en básicamente replicar un servicio o una página web. Entonces te dicen, su cuenta de Facebook ha sido vulnerada, necesitamos que entren y cambien su contraseña. Usted llega, cambia su contraseña y resulta que la página se veía exactamente igual y era era la página de Facebook. Pero cuando usted da enter con su nueva contraseña, lo renueva otra vez a Facebook. Usted dice, qué extraño. Olvídese, ya los cibercriminales están dentro de su cuenta y ojalá y no, ya están dentro de su correo. Entonces, correos encriptados permiten tener una mayor fiabilidad en los correos que me llegan. Qué interesante esto, porque aquí vemos dos conceptos que quiero acuñar. Claramente hay una exposición detrás de este discurso de lo que estás diciendo, de que Costa Rica carece de una verdadera educación tecnológica. No la estamos teniendo. Y vemos programas como los de alfabetización digital, pero en algunos casos consideramos que son un poco limitados, si bien son los primeros pasos para gatear, pero no son los únicos. Ahora, otra de las cosas que también vemos interesante exponer es esto último. Al final del día, ya probablemente en 2 o 3 años, dejemos de estarnos comunicando vía una computadora o ya lo hacemos tal vez a través de un celular y todo lo podamos manipular por acá. Viene una pregunta, ¿qué tan vulnerables son los celulares? Y lo digo porque al inicio de la conversación hablaba sobre la huella vocal para el uso de las claves. Vemos cómo en Estados Unidos muchos bancos a través de algunas empresas de telecomunicaciones, AT&T por ejemplo, enfocan el uso de algún medio, algún mecanismo que pensamos que tiene que ser por medio de inteligencia artificial, algún tipo de algoritmo, donde entras al banco y decís, hola, mi nombre es Jack. Entonces ya con mi voz, con mi tono de voz, ya puedo accesar a mi cuenta. Entonces digo, por favor, depositar tanta cantidad de dinero a esta persona, hacer una transacción o convertir esto, mover lo otro. Y eso es el futuro, que son los asistentes virtuales, ¿no? Que son los asistentes ya de que las personas o nos transformamos o no nos transformamos. Pero aquí quiero acuñar esto. Los celulares, ¿qué está pensando o qué se viene diciendo en el campo en el cual usted es experto sobre la vulnerabilidad en el tema de que aquí está nuestra oficina y prácticamente también nos pueden sacar nuestra oficina del celular? ¿Qué experiencias ha tenido usted al respecto, por favor? Doctor, las vulnerabilidades de los celulares van desde la más mísera vulnerabilidad, que es nuestra huella digital, que por cierto, celulares como el iPhone ya lo excluyeron de su gama de formas de desbloquear el dispositivo, Sí,
hasta la forma en la que nosotros manejamos las credenciales. Por ejemplo, hay diversas formas para las cuales entrar a un celular se puede convertir en un reto para cualquier cibercriminal o cualquier hacker. Sin embargo, el problema es que la forma en la que nosotros interactuamos con un dispositivo móvil es muy de tú a tú. O sea, si yo estoy con usted en una oficina y yo te digo, ya vengo, voy a ir al baño y dejo el celular ahí, que mucho cuidado, doctor, eso en las grandes empresas de ciberseguridad no pasa. Por ejemplo, los estándares de IBM es, usted no deja su celular en ningún lado, o sea, su laptop queda cerrada y enllavada. Si alguien la encuentra en una mesa, lo tiene que reportar a usted que dejó el dispositivo ahí. ¿Usted se imagina, doctor, esas normativas en el ambiente público y en el ambiente de todas las empresas? Y eso no ¿Cómo? pasa. Y eso no pasa. Exactamente, eso tiene que extrapolarse. Traigamos metodologías de las grandes empresas de ciberseguridad o las grandes empresas tecnológicas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, e importémoslas. Y la forma en la que nosotros vamos a respaldar nuestra información va a ser exponencial. Retomando el tema de los dispositivos móviles, cada vez son más seguros. El problema es que no solamente existe la forma, digamos, el acceso no solamente es físico. Ese es el problema. Los dispositivos móviles como Apple, Xiaomi, por supuesto que Huawei, han crecido muchísimo en su seguridad física. Y, por ejemplo, yéndonos un poquito al tema de la nota de voz, yo también soy fiel creyente de que nuestra voz es un excelente aspecto biométrico. Sin embargo, bueno, y es obviamente por la frecuencia que esta genera, ¿verdad? Es muy milimétrica. Y eso nos permite que el sistema funcione bien. Sin embargo, antes de proteger nuestro dispositivo, tenemos que darnos cuenta que alguien nos puede entrar a nuestro dispositivo mediante una aplicación instalada por afuera. No descarguemos aplicaciones que no están en la Play Store. Y mucho cuidado, hay aplicaciones que están en la Play Store y que también han sido producto de ciberataques. Por ejemplo, que instalamos TikTok, que hay un El artículo muy bueno. TikTok ha dicho que se ha sido vulnerabilizado montones de veces, ¿verdad? Que ha sido uno de Exactamente. los más vulnerabilizados y ha sido un caso de estudio a nivel mundial también. Exactamente. De hecho, nosotros escribimos un artículo junto bueno, es profesor mío, César Bravo, también trabaja en IBM, sobre la privacidad de TikTok. Es muy vulnerable hablar de la privacidad de nuestros datos, que era lo que te hablábamos antes. ¿Qué tan seguros son nuestros datos y cuánto valen nuestros datos? Bueno, TikTok lo sabes aprovechar mucho, ¿verdad? Haciendo una mercadotecnia con ellos. Pero volviendo al tema, si atacan una aplicación que nosotros utilizamos y obtienen credenciales de nuestra aplicación y obtienen otros tipos de parámetros, ya nuestro dispositivo puede volverse vulnerable. Alejandro, aquí el tiempo ya no ganó, pero quiero decirle con toda sinceridad y muy legítimo el comentario, ha sido una de las conversaciones que más he disfrutado por dos razones. Primero, por un joven visionario. Segundo, por su capacidad de comunicación, su entusiasmo y su pasión afloran. Y es el tipo de personas que queremos traer aquí a este programa Innovus CRC para demostrarle a nuestra nación que cuando verdaderamente se quiere, se puede. Entonces, primeramente, externarle mis más sinceras felicitaciones y quisiera que en 30 segundos, aquí mi compañero Eduardo Chavarría, espero que no me corte el programa antes, 30 segundos nada más. Neural Coders, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde los encuentran? Por favor. Neural Coders es actualmente una empresa en crecimiento en ciberseguridad, en donde hacemos una unión entre los datos y la ciberseguridad para hacer análisis de datos de la mano de la ciberseguridad y además aplicar modelos de ciberseguridad de la mano de análisis de datos. Nos encuentran en la web como neuralcoders.com y en cualquier red social como Neural Coders, y ahí estamos para ayudarles, atenderles y asesorarlos en lo que sea. Dime el mayor cliente que has tenido. Cuéntanos el mayor cliente que han tenido. El mayor cliente, ¿a qué medida? Como, De cualquiera, uno que conozca a la gente y que pueda ser un referente. bueno, uno de los clientes que más hemos disfrutado y que ha integrado algo muy importante en su infraestructura de ciberseguridad es la consultora ahorita no tengo el nombre, se me fue, pero ellos están muy ligados a Lead University. Roberto Artavia, consultora Roberto Artavia, ellos han integrado con nosotros.
El doctor Roberto Artavia Loría fue jefe mío en el INCAE. Ahí también recibimos unas clases con él en el INCAE Business School. Vea, Roberto Artavia es sinónimo de credibilidad y de respeto, por lo menos para este servidor y para quienes le conocemos y le apreciamos. Alejandro, no puedo decirte nada más que gracias. Gracias por estar en este programa. Gracias por mostrarle a Costa Rica tu talento y te seguiremos la pista y esperamos que no sea la última vez en tenerte con nosotros. Quiero Muchas terminar con gracias. una frase importante. George Bernard Shaw decía, los hombres definen el caminar del mundo en dos vías. Si me adapto al mundo o hago que el mundo se adapte a mí para transformarlo. Un claro ejemplo del señor Alejandro Zamora Esquivel. Gracias por un sábado más en su programa InnoCRC. Hasta la próxima.